Muy buenos días. Hoy estamos en nuestro podcast IRG. Hoy tenemos el gusto de tener a Julio Abel Niño. Julio es paraacadémico del Ministerio de Educación Nacional y de la Asociación de Facultades de Psicología de Colombia. Es autor de numerosos artículos y libros, psicoterapeuta individual, de pareja y de familia, y es conferencista nacional e internacional, docente de pre y posgrado en temas de terapia familiar sistémica. Julio, bienvenido. Ginette, muchísimas gracias, muy amable por esta invitación a conversar. A conversar, exactamente, es un conversatorio. Si pudiéramos estar cerca en un bar, ¿qué hubieras pedido? Estamos tú y yo, ¿qué pediría? ¿Qué habrías pedido? Una cerveza muy fría. Una cerveza, vale. Pues la próxima vez que nos volvamos a ver y nos volvamos a entrevistar, te prometo que tendrás una cerveza fría. Vale. ¿Sin tapas o con tapas acá? No. ¿Sin tapas? ¿Qué quiere decir? ¿Sin destapada? No, la comida que... Ah, con tapas. ¿Quieres tapas también? No, claro. Muy bien, muy bien. Sí. Pues genial. Cuando leía tu currículum, así, y ahora lo compartía, hay todo un trabajo y una entrega muy grande hacia lo que es la formación, lo que es el mundo académico. ¿Cómo se llega hasta donde tú has llegado? Disciplina, horizonte de el mundo académico. Mi padre siempre nos dijo que su mejor herencia, su mejor legado era podernos dar educación a todos los hijos. Fuimos 7 hijos y eso con mi madre fueron sus anhelos y eso quedó como en un horizonte de formación. Por eso hice mi primera carrera como licenciado en Ciencias de la Educación. En Pamplona, norte de Santander, en la frontera con Venezuela, en Colombia. Y después estudié psicología en Bogotá, en la Universidad de La Sabana. Y terminé mi maestría en psicología clínica de la familia de la Universidad Santo Tomás. Ese trayecto, que es un buen número de años dedicado a la formación académica, pues hay que tener una constancia, una disciplina, un horizonte. Queriendo ser psicólogo de siempre, de muy joven, pero en esa época en mi región, en los Santanderes, soy de Bucaramanga, entonces no había universidades que tuvieran psicología. Y optaste por educación. Sí, como un intermedio, después ya... Pero tenías claro que querías llegar a la psicología. Sí. ¿Por qué? ¿Qué había en la psicología que atrapó a Julio? Soy formado con sacerdotes calasancios que son de origen español y allí había una formación muy humanista, muy de trabajo de la psicología, un trabajo sobre lo personal de todos nosotros los estudiantes, y esto me llevó a descubrir la psicología muy joven en relación. Recuerdo que en esa época había una materia que se llamaba comportamiento y salud. Era muy típico de esos intentos en la educación de llevar la formación, y era por psicólogos españoles, sacerdotes los que... Y me llevó a la filosofía. De hecho dudé un poco también en filosofía, el sacerdocio mismo y la psicología, digamos. Pero rompía muchísimo el esquema un poco de mis hermanos de las ingenierías. El estereotipo sociocultural del masculino, del hombre, pues estudiar carreras que, entre comillas, pudieran tener mayor identidad en relación a otro tipo de profesiones. Pero la psicología siempre fue lo mío y ese fue mi horizonte, por eso terminé visualizándolo. Y el tema de la terapia, incluso en la Universidad de Pamplona, habían docentes que habían terminado la maestría, la cual yo también terminé estudiando, y hablaban mucho de esa universidad. Para mí fue un honor después, personalmente, entrar, ser estudiante, ser egresado. Terminé siendo director de la misma maestría, he vuelto en este momento a ser el director de la maestría otra vez. Entonces, como que eso me ha dado un sentido personal
más allá de lo académico, evidentemente en un trabajo intelectual de estudiar, capacitarme, pero también de formar otros colegas. De todo modo, la vena de la primera formación de docente ha quedado permanentemente ahí para mí. Claro. Me pareció que decías que también habías estado tentado por la parte espiritual. Sí. ¿Qué pasó ahí? Había un sacerdote de los más mayores del colegio, Salvador, y Salvador alguna vez estábamos como en 9º o 10º grado, compartió, dijo que él tenía un libro que se llamaba Psicología y Vida Consagrada. Y nos dijo que estaba en la biblioteca. Yo un día fui a la biblioteca y ese libro me ayudó como a resolver ese dilema vocacional. ¿Qué edad tenías? 15 años. Y entonces la intuición que tenía un poco por la psicología, la filosofía y el tema religioso, allí con ese texto fue resuelto, porque vi que eran caminos diferentes en tema del pensar en el otro, la relación con los seres humanos, el tema del sufrimiento, ya sea pues, espiritual para la teología, o lo psicológico para los psicólogos, pues eran caminos diferentes, eran rutas. Evidentemente, pues también tenía 15, 16 años. Las hormonas estaba en otra perspectiva también que me alejaba, pero me mantenía en una visión de lo interpersonal, lo social, el impacto, la responsabilidad que siempre he pensado que debemos tener con los otros. Para mí psicología, por lo que vas contando, es algo que ya tenías muy claro. La psicología ha sido un común denominador en tu vida, le has dado mucho. Cierto. ¿Te ha quitado algo? Quizás explorar otros mundos. Tenía como otras también competencias. Soy hijo de 2 padres que se dedicaron al comercio, se dedicaron a crear negocios, y allí como que era un poco yo era el hijo que se supondría que también podría estar casi que heredando esa tradición de la familia, a hacerme cargo de los negocios de mis padres. Era un poco la expectativa de toda mi familia, y a veces pienso qué hubiera pasado si hubiera ido por ese mundo de las organizaciones, de lo empresarial, de la venta, ¿sí? del comercio, y quizás me queda a veces como una especie de fantasía, de pregunta qué hubiera sido de mi vida, pero más como una curiosidad. Claro. Más que propiamente no quitarme, sino creo que sí estoy en el lugar correcto y supe terminar eligiendo un poco, que a veces no es tan fácil. No es tan fácil, y a veces juegan un sinnúmero de elementos ahí. Sí, ahora hablas de esa dificultad, ¿no? ¿En algunos momentos has tenido ganas de tirar la toalla? ¿O momentos de decir, quiero probar otra cosa? Más en el ejercicio de la profesión, digamos, propiamente ya de la psicología. He tenido la fortuna de poder mediar, ir intercalando, porque he sido docente, ¿sí? He sido directivo, he sido consultor en organizaciones, he sido psicoterapeuta familiar. Entonces he tenido como esa ventaja de poderlas mezclar. Claro, a veces ciertas ocupaciones, funciones como de directivo, de docente, e investigador, y publicar y escribir, hay unas que uno preferiría más que otras, pero a veces las condiciones laborales no son precisamente las que uno más quisiera que se logren dar. Sí me gustaría hacer mucho más investigación, mucha más psicoterapia, menos gestión académica, administrativa, que tiene otras implicaciones, pero también creo que, a propósito de lo que decía ahora, pues también tengo un poco esa vena de gestor, entonces quizás también he estado ahí en ese ejercicio. ¿Qué cualidades te han ayudado a perseverar?
¿Qué cualidades te han ayudado a mantenerte, a pesar de que nos explicabas un poco que ha habido momentos difíciles? ¿Cuáles son esos pilares en los que te aguantas? Sé que tengo un compromiso con las personas. Sé que la adversidad es un tema de la vida misma y he pensado que cada situación difícil es mi propio límite, mi propia limitación. Enfrentarme a ellas es más enfrentarme a mí mismo que a los mismos hechos. Y que me ha pasado un poco, parte de mi desarrollo personal ha sido ese. Por decir algo, fui un niño que tenía una condición mucho más de dificultades, por ejemplo, de lateralidad. Yo soy más zurdo, tenía más esas condiciones. Tenía dificultades de visión, las cuales fue muy tarde cuando se reconoció esa dificultad, y unas ciertas dificultades de motricidad. Y eso me enseñó en la vida, con la manera en que mi padre era el que se encargaba de las formas de cómo estudiáramos en nuestra casa. Él era el que tenía esa función, muy atípico, sí, por la región y en las culturas de mis mismos padres. Pero fue hecho con mucho amor por parte de él, ¿sí? Y gané la sensibilidad y la perspicacia y la finura crítica que tiene mi madre, que es una mujer muy aguda en sus observaciones. Y creo que eso me ha servido, eso me ha sido muy útil, porque fui un hijo muy cercano a ellos dos. En toda mi historia, en todo mi desarrollo fui... habría muchos nombres psicológicos para decirle a esa condición de haber sido entre los 7 el de la mitad, sí, sí, tan grande desde muy pequeño. Pero eso, aunque fue en la época adolescente y en la vida joven, muy difícil, porque no encajaba en los lugares. Siempre tenía un pensamiento de adulto, de grande. La altura, la estatura, la corporalidad no ayudaba mucho para comportarme como niño. Claro. Siempre fui mucho más grande física y de todo que mis compañeros. Pero no perder esa condición de estar ahí, de ser constante, de ser disciplinados. Y eso lo vi mucho con mis dos padres. Y ese fue, abandonar, sí, a veces, mirar otros horizontes. Digamos que el ejercicio de las profesiones, todas creo que tienen unos puntos. La docencia, por ejemplo, a veces hay un cuestionamiento muy grande de los cambios generacionales, una manera de darse cuenta uno que uno ha ido, que va madurando y creciendo, y cada vez es ver los estudiantes. Claro, es una cosa maravillosa porque lo llenan a uno de juventud, de nuevos lenguajes, de nuevas perspectivas, pero también lo confrontan a uno en muchas perspectivas del mundo de la vida. Ha habido momentos muy difíciles para pensar en tener otra visión. El de la gestión, las organizaciones tienen unos sistemas jerárquicos de funcionamiento que la posibilidad de hacer cosas, a veces uno siente una gran limitación. Pero también como un poco nadar y ir uno encontrando caminos para ir innovando, ir proponiendo así un poco como la posibilidad. Pero no quedar como víctima ahí, sino como alguien que sobrevive y que está aportando. Digamos, esa siempre ha sido mi posibilidad. Julio, has hablado de ese niño grande que le costaba encajar. ¿Qué le dirías hoy, desde tu sabiduría, tu saber estar, de todo lo que has conseguido? ¿Qué le dirías, vuelta atrás, a tu chiquito? Ese yo niño, diría que encarnaba un cuerpo y tenía una perspectiva de vida que no era rara, no era extraña, simplemente era diferente. ¿Sí? Creo que me hubiera gustado más reconocer que era diferente a ser extraño. Claro. Sí, porque el ser extraño me ponía en una condición difícil. Claro. Difícil, claro. Literalmente de raro.
¿sí? De no encajar. Eso no encajar en la vida es un punto muy complejo, sí. ¿Y qué le dirías a ese chiquito? Que era diferente, y que era diferente y que simplemente había otras maneras posibles. De hecho, fue mucho de lo que, siendo padre, y como fui padre muy joven, 23 años empecé a ser padre, entonces parte de creerme grande Tomar responsabilidades era casarme muy pronto y tener hijos muy pronto. Entonces siempre ha sido, por ejemplo, una de las maneras de relación con mis dos hijas es que son diferentes y además son muy diferentes, entonces me ayuda quizás a afinar un poco esa idea, que la diferencia no lo hace uno extraño, no lo hace uno necesariamente en desventaja, sino que ahí debe haber algo que uno debe buscar la manera de poderlo desplegar, ¿no? A veces es como ese contexto, esas circunstancias, de poderlo desplegar. Y creo que mi padre, yo nací en casa y mi padre decía que fui el único hijo, él recibió todos los hijos, y que fue el único hijo que nació con una bolsa, la placenta, ¿sí? Sí, sí. Y que nací, que fui el único hijo que nací, que eso era un símbolo de, un poco como idea chamánica y mística, sí, de alguien que venía con un privilegio y contaba con su anécdota cómo recogió la placenta y llevó y la enterró, hizo un ritual, hizo la cosa, y él siempre me dijo que era una persona diferente, elegido, especial. Eso creérmelo me sirvió muchísimo en la vida. ¿Te lo sigues creyendo? Sí, me lo he seguido creyendo. ¿Crees en los rituales? Sí, muchísimo. ¿Cuál fue el último que hiciste? El último ritual significativo el del nacimiento de mi nieta. Tengo dos nietos, Lorenzo y Esmeralda. Esmeralda acabó de cumplir un año, el 25 de junio. Lorenzo cumple el 5 de octubre 2 años. Y el último fue con Esmeralda cuando nació. Hacer todo un acto amoroso de padre con mi hija y con mi yerno, y de darle la bienvenida al mundo, a la vida. Siempre ha sido para mí uno de los rituales más importantes. Cómo dar bienvenida, cómo darle una bienvenida al ser humano. De hecho, hay una anécdota ahora que tú lo preguntas y yo lo converso de esta manera. Yo suelo llamar el día de mi cumpleaños a mi madre, que es la que está viva, mi padre murió, a darle las gracias por haberme parido, ¿sí? Ella siempre espera mi llamada y después me llama y te felicita por haber nacido. Por haber nacido, así es una anécdota de un ritual muy importante. ¿Qué le transmites a tus nietos? ¿Qué les quieres transmitir? Que sean felices, que logren. Los dos son muy pequeños, es como en esas cotidianidades, ¿no? De cómo eligen un juguete, de cómo prefieren moverse, y es como esa sensación de darles tranquilidad, seguridad, ¿sí? Que ese soporte, ese vínculo lo logren reconocer. Ser muy espejo con mi corporeidad con ellos ha sido una experiencia que es muy diferente a ser padre, evidentemente. Claro. ¿Sí? Y claro, sí trato de darles esa amorosidad, porque también piensa uno, dice, no sé qué tanto ellos vayan a recordarme a mí. Yo fui privilegiado, tuve una bisabuela que fue muy cercana conmigo y era su bisnieto preferido en muchas cosas, entonces tengo un recuerdo muy, muy, muy agradable. Esto, y me parece que eso le doy. Seguridad, amorosidad, todo el tiempo. Una base de mucho amor, sí, ¿no? De mucho amor. Si tuviéramos la oportunidad, si tu padre ahora estuviera aquí al lado, ¿qué diría de ti? Que se siente muy orgulloso de mí y que soy un ejemplo para lo
que él quiso de sus hijos. Creo que como muchos padres se proyectaron demasiado con sus hijos. Pero qué bonito que tú lo pudiste sí. acoger y lo has hecho tuyo, ¿no? Por una decisión propia. Sí, ¿no? que aprendo también de marcar un límite, porque también hacemos diferenciaciones de nuestros padres. Ahora que mis hijas son adultas, casadas, trato de ponerle un límite a esa diferenciación, que ellas tengan esa vida diferente y yo ser menos, quizás a veces posiblemente intrusivo o amorosamente impertinente, pero no deja de ser impertinente, entonces trato de mantener ese límite. Esa frontera. Exactamente, porque creo que ellos pudieron también vivir, disfrutar también mucho más para ellos mismos y para pareja, y no tanto padres. Me parece que también es una deuda que quizás tenemos como hijos. ¿Tenías un apodo de niño o eras Julio Abel? No, no tenía apodos. Mis amigas me decían, mis amigos en el colegio me decían, para jugar con el nombre, me decían Abel el niño, porque como soy de apellido niño, claro. Abel el niño, sí. Mis amigas muy cercanas y compañeras que me decían que como era Abel, pues, pero si fuera Caín, entonces podríamos hablar. Parece que las mujeres tienen la idea de tener ciertas atracciones por hombres un poquito más malos que... Más canallas, ¿no? Era demasiado bueno para... Sí. Entonces me molestaban que si fuera Caín... Entonces ya hablaríamos. Ya hablaríamos, sí. ¿Cabe en tu vida o cómo vives el equívoco? ¿Cómo vives la frustración de algo que no te sale bien? De manera muy fuerte, muy exigente, soy muy duro, muy crítico conmigo, ¿sí? Casi que a veces implacable, intransigente, poco amoroso conmigo, ¿sí? Porque sé que el error y la equivocación es viable y posible, pero como tengo una característica y es que suelo ser muy previsivo, planeo, anticipo, genero planes, trabajo mucho en escenarios, entonces es como una sensación de frustración de no lograr quizás anticipar todo. Claro, parte de la vida me ha enseñado que no es posible, que no es, y que menos mal que no salen como a veces claro, los creen, los pies. Súper controlado. Claro, todo, exactamente, ¿no? sí, exactamente. Entonces, pero lo vivo con mucha ansiedad, con mucha angustia, con mucha dureza conmigo mismo y con ciertos tiempos emocionales de aislarme un poco, porque sé que necesito contener eso, porque si lo dejo fluir, no va a salir un Julio Abel que tú quieres, del ¿no? que yo quiero, sí, el que me gustaría a mí mismo. El Caín un poco. Sí, sale demasiado el Caín. Y a propósito de Julio Abel, alguna vez siendo adolescente le reclamé a mi padre, le dije, le dije, mamá, ¿por qué me pusieron Julio Abel? Porque como me molestaban. Claro. Entonces me dijo, dígale a su papá. Él fue el que le puso su nombre. Y entonces la culpa es de su papá. Exacto. Y cuando haces algo bien, es mérito mío. Sí, claro. Eso es claro, ¿cierto? Sí. Y le dije a mi papá, molesto, ¿por qué me puso Julio Abel? A mí me molestan por el Abel. Y entonces se sentó en el comedor, recuerdo muy bien la cena, y me dice, mira, mi mejor amigo se llamaba Julio Abel. Y me contó un par de historias de él de joven, y dijo, yo siempre esperé cuál hijo iba a llevar el nombre de mi mejor amigo. Y tú fuiste el elegido de ser llamado Julio Abel. Ya habían habido 4 hombres. ¿Sí? O sea que había habido muchas posibilidades. Opciones, sí. y después hubo otro. Entonces, ¿pudiste conocer a Julio Abel? No. Nos queda para la segunda entrevista conocer un poco más de Julio Abel, ¿no? ¿Qué heredaste tú o qué fue lo que vio tu padre de Julio Abel, amigo a Julio Abel hijo, ¿no? Cierto, sí, buena idea. Quiero que escojas entre Shakespeare, te voy a decir unos autores, unos nombres,
y tú me vas a escoger uno. Shakespeare, Walt Disney. Shakespeare. Shakespeare. Sí. Shakespeare dice en una de sus tantas maravillosas frases y escritos, dice: el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es 2 veces bendito. Bendice a quien lo da y a quien lo recibe. Qué hermoso. ¿Te perdonas a ti mismo? Sí, mucho. Sí. Lo he aprendido a reivindicarme, a reconocerme. Y además porque el ejercicio de la psicología clínica, de la psicoterapia, es uno de los elementos centrales de trabajo. El perdón no teológico de la culpa, sino el perdón más de la responsabilidad, de la capacidad de generosidad con uno mismo, haciendo esa distinción teológica y psicológica. Me parece que es muy importante. Estamos en unas culturas judeocristianas y de buscar muchas limitaciones o estereotipos que nos llevan a tener unos modelos, y la culpa se volvió un referente muy importante para el control. Sí. Y en ese sentido me parece que sabiéndolo direccionar, sí es un acto de reconocimiento consigo mismo muy interesante. Y sí, el más beneficiado con el perdón es uno mismo, porque es liberarse. Claro, quitarse esa carga, ¿no? Sí, es quedar sano, quedar con otros en esa paz, ¿no?, que da el perdón. ¿Te es fácil perdonar? Sí, muchísimo. Sí, sí, algunos dirían que demasiado. Que olvido demasiado. Te voy a proponer ahora un juego. Vale. ¿Vale? Es una sección que llamo el inventario. Ajá. La idea es que no pienses mucho y que te dejes llevar y digas lo que te surja. Así ¿vale? es. Escena de una película. Y hablando de infancia y hablando de Disney, y cuando conectando el ritual, puntos. Conectando puntos, la del Rey León, la del Rey León cuando el chamán ofrece a su hijo, ¿sí? Sí. A todos los otros animales y da ese. Y ya cuando decías que cuál es el último ritual, yo lo pensé, yo tuve esa sensación de ese momento. Esa me marcó mucho, además porque mis 2 hijas se la repitieron muchísimas veces. Una de ellas, Claudia Juliana, lloraba y entonces la tenía que acoger mucho y abrazar y darle, digamos que esa película es más afectiva, porque me parece que eso aprendí a ofrecer los hijos al mundo. ¿Sí? Bueno, y hay un sinnúmero de películas que siempre tendrán por ahí sus escenas. Claro. Un libro. Para no pensarlo mucho, y tendría mucha tentación de ponerme a decir nombres académicos. Sí. Pues, quizás puedo rescatar entonces el de Salvador, el de Psicología y Vida Consagrada. Creo que ese, sin duda, tanto, sí me marcó mucho, definitivamente. Un superhéroe. Aquaman. Aquaman. Sí. Por el pelo. Y por los músculos. Y por el agua. Me encanta el agua, me encanta el agua. Me fascina piscinas, mar, todo lo que sea. Acuático. Sí, eso me fascina, me relaja. Me fascina tanto que soy el que pido lavar la loza, imagínate. En todas las partes que estoy pido lavar la loza, porque es que ese es un momento. No uso guantes, así esté haciendo frío. Sí, aquí en el mar que he entrado ya 3 veces, esta fría es espectacular. Sí, es una piscina, me fascina. Conectas con el agua. Sí. De hecho, mi Lorenzo está aprendiendo a nadar y mi primera ilusión es que
cuando vaya a Colombia, que está fuera de Colombia, es irme para una piscina con él, a nadar con él, digamos, el agua, entonces Aquaman siempre me ha parecido... Genial, no me voy a olvidar. Envidia, literal. Muy bien. Ahora has hablado de que te encanta lavar la loza, me imagino que serás un hombre de labores de casa. Sí. Vamos a jugar a una cosa, vamos a limpiar el armario, pero el armario personal. ¿Qué dejas? ¿Con qué te quedas? ¿Y qué reciclas de ti? Sin pensar mucho. Me quedo con mi generosidad con la vida. Soy un hombre agradecido. La canción Gracias a la Vida en todas sus versiones es mi canción, si fuera a decirlo de esa manera. Creo que con eso me quedo. No tengo condición de rencor, de resentimientos, y eso me parece que ha sido muy bien. Dejaría un poco tanta adultez y tanta madurez y tanta responsabilidad. Me hubiera gustado dejarla, sí. Creo que me hubiera dado otras opciones, me hubiera dado otras posibilidades en la vida. No ser tan grande, tan juicioso, tan formal en las cosas, sí, sin pasarme a otros límites, pero creo que pude haberlo hecho de otra manera. ¿Y qué reciclas? ¿Y qué reciclo? Creo que las relaciones, muchas relaciones las podría reciclar. Creo que valdría la pena pensarlas diferente, mirar si se pudieran reorganizar, ¿sí? Dejarlas un poco, actualizarlas quizás, reciclar esas relaciones que hubo y que en su momento están distantes por diversas razones, pero que valdría la pena de pronto reciclarlas. Reciclarlas, qué bonito. ¿Cómo se hace feliz a Julio Abel? Ay, con muchas cosas muy sencillas. Dime una. Que me pregunten cómo estoy, que soy muy independiente, entonces es muy difícil en la vida cotidiana pero cuando mi esposa, por ejemplo, me llama o tiene pequeños detalles, mis hijas cuando me llaman y me preguntan ¿cómo estás, papi? ¿Cómo te ha ido? O sea, que me sienta que yo estoy en un momento que es importante y que hay alguien que está ahí pendiente, ¿sí? Entonces, eso me hace muy feliz, me hace sentir reconocido. Sí, me hace sentir reconocido. Fíjate que es un regalo que para ti vale mucho y realmente yo pensé que me ibas a decir un yate, un velero para irte. No. Muy bien. Bueno, que sepan que hay algo que me gusta de comida y que se pueda organizar para ese pequeño detalle de un tipo de comida. Ese tipo de cosas me hacen muy feliz. Todo lo que es vincular. Sí, para todo eso es muy importante para mí. Sí. Como profesor, como maestro, como padre ahora y abuelo, ¿cómo ves las futuras generaciones? Yo creo que tienen un sinnúmero de oportunidades y posibilidades. Los mundos posibles, cambiantes, son inherentes a cada época, a cada momento histórico. Tendría muchas limitaciones verlas desde mi propia generación, porque quedo perdido y creo que yo soy el que estoy perdido y yo no podría juzgar a esas nuevas generaciones. Pero creo que, sin caer en esta frase de todo tiempo anterior fue mejor, porque no me parece que sean mejor. No es justo tampoco. Sí, no es justo, es diferente, tienen otras condiciones, pero las veo con unas condiciones los mundos son tan amplios, que valdría la pena que hayan mojones, puntos de referencia, nodos que los ayuden a andar el mundo, ¿sí? Algunos
tuvimos mundos muy restringidos, muy limitados, muy de poca visión, ¿sí? Todo era verlo, era muy, sí, eran muy pasos, blanco-negro. Pues, sí, muy blanco-negro, muy pequeños pasos. Ellos tienen pasos grandes con la tecnología, con toda la diversidad de estos mundos diversos que ellos viven, de opciones, hacen un uso de la libertad, no sé, de la libertad, de la autonomía, la independencia, y hay como una mezcla de elementos, pero son capaces de devorarse en el mundo muy fácil y muy rápidamente. Me preocupa, me da mucho temor que no tengan referentes sociales, trascendentales, culturales, académicos, históricos, de identidades regionales y del país donde puedan andar. Me parece que también puede ser un riesgo no la libertad ni la creatividad, la espontaneidad, no, sino los caminos que puedan, porque los siento perdidos, lo siento, y lo digo como profe que está con muchos jóvenes, claro. Y con niños que tengo en consulta y de familias con niños muy pequeños y jóvenes, preadolescentes, que veo que el mundo es tan grande que también se terminan perdiendo. Los jóvenes o los adolescentes odian los sermones, odian que uno les diga esto, que les dé consejos. ¿Qué pregunta crees que les podría ayudar para tomar conciencia? Una afirmación, la diría yo, ¿sí? La diría es que la he aprendido más como terapeuta, ¿sí? Como padre tendería a hacer más sermones, quizás ahora como abuelo daría menos sermones seguramente, pero como terapeuta la he aprendido es ofrecerme para cuando me requieran, que ellos sientan que hay la posibilidad, ¿sí? Y yo estaría diciendo más ese tipo de frases. Cuando requieras conversarlo, cuando requieras, aquí estoy. Cuando requieras otro punto de vista, con gusto te lo compartiré. ¿Sí? Cuando quieras tener otra emoción diferente y te canses de esta, yo te puedo mostrar otra. Creo que esa invitación es mucho más visible. Otros pedíamos en otros momentos la receta, la clave y lo que es. Ellos no piden eso. Exactamente. Ellos piden es que estemos presentes para cuando nos requieren. La presencia. Sí. Qué grato encuentro hemos tenido, Julio Abel. Se me ha hecho muy cortito, el tiempo es el que tenemos. Gracias por tanta generosidad, gracias por recordarnos el valor del vínculo, de la familia, de los rituales. Sí. Hemos tenido a Julio Abel hoy, la próxima vez prometo que tendremos tapas y cerveza de verdad. ¿Cómo quieres despedirte? Yo darte las gracias porque me has invitado, me has llevado a mundos en los cuales sé que están presentes, pero recordarlos de manera consciente me hace sentir vivo, existo. Además tengo aquí un hermoso paisaje y naturaleza aquí que invita a eso, pero tus preguntas y tu presencia me ha hecho recordar que vivo y que he tenido momentos muy agradables y que tengo historias que contar y que pueden ser interesantes, que alguien y tu amabilidad para hacérmelas sentir escuchadas me ha hecho sentir muy agradable. Gracias a ti por compartir este rato. Muchas gracias. Vale.